Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a su canal favorito, donde les traemos todo sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y a veces, más polémicas del panorama, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es. Vamos a hablar de una supuesta, explosión de Can Yaman contra un periodista por defender a Demet. Esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les prometo que siempre tenemos cositas que los van a dejar con la boca abierta. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema que ha generado muchísima conversación. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla y los fans, por supuesto, enloquecieron. Los rumores de romance fueron constantes, las fotos juntos eran analizadas con lupa, y cada gesto era interpretado como una confirmación de que efectivamente había algo más que una simple amistad entre ellos. Esa chispa, esa conexión palpable, era el combustible perfecto para la maquinaria de la especulación mediática. Cada entrevista, cada aparición pública, se convertía en un nuevo episodio de una telenovela que se escribía en tiempo real, con los fans como guionistas improvisados y apasionados. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca un romance. Ellos siempre se mantuvieron firmes en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero como sabemos, el mundo del espectáculo es un hervidero de especulaciones, y la gente siempre quiere creer lo que quiere creer. Así que incluso después de que ambos siguieron sus caminos y comenzaron otras relaciones, la sombra de ese supuesto romance siempre los persiguió. Era como una melodía pegadiza que se resiste a desaparecer, una leyenda urbana que se alimenta de la nostalgia y del deseo de ver a dos almas gemelas unidas. Y es aquí donde entra en juego el periodista en cuestión. Según los rumores que han circulado en las últimas semanas, este periodista, cuyo nombre no revelaremos para evitar darle más notoriedad al asunto, habría hecho algunos comentarios bastante desafortunados sobre Demet Özdemir. Al parecer, estos comentarios no eran solo críticas sobre su trabajo como actriz, sino que también tocaban temas personales que, obviamente, no le incumben a nadie más que a ella. Se rumorea que las críticas iban desde cuestionamientos sobre sus elecciones profesionales hasta comentarios sobre su vida sentimental, pasando por insinuaciones sobre su aspecto físico. Un cóctel explosivo de banalidades y juicios de valor que, en definitiva, buscaban socavar su imagen pública. Claro, este tipo de situaciones son lamentablemente comunes en el mundo del espectáculo. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público, y muchas veces los periodistas y los medios de comunicación se exceden en sus críticas, llegando incluso a invadir la privacidad y a dañar la imagen de las personas. La delgada línea entre la libertad de expresión y la difamación se desdibuja con frecuencia, y los famosos se convierten en blanco fácil de comentarios malintencionados y rumores infundados. El clickbait, la búsqueda desesperada por la noticia viral, a menudo justifican la falta de ética y el sensacionalismo. Pero, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que al parecer, Can Yaman se enteró de estos comentarios del periodista sobre Demet y no se quedó callado. Según fuentes cercanas al actor, Can montó en cólera al enterarse de las cosas que se estaban diciendo sobre Demet y decidió salir en su defensa. Al parecer, lo que más le molestó a Can no fueron las críticas sobre la actuación de Demet, sino los ataques personales que intentaban descalificarla como persona. Ahora bien, ¿cómo fue esta explosión de Can Yaman? Aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa. Algunas fuentes dicen que Can Yaman se puso en contacto directamente con el periodista para confrontarlo y exigirle que se retractara de sus comentarios. Se dice que la conversación fue tensa y acalorada, con Can Yaman expresando su indignación y defendiendo el honor de Demet. Otras fuentes aseguran que Can Yaman utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente, sin mencionar directamente al periodista, pero dejando claro que no toleraría ningún tipo de ataque hacia Demet Özdemir. En este caso el mensaje habría sido más sutil pero igualmente firme, una advertencia velada a aquellos que se atreven a difamar o injuriar. Incluso hay quienes dicen que Can Yaman habría amenazado con tomar medidas legales contra el periodista si no cesaba en sus ataques. La amenaza de una demanda por difamación,
un arma poderosa en manos de los famosos para defender su reputación y su integridad. La verdad es que no hay una versión oficial de lo que realmente sucedió, pero lo que sí está claro es que Can Yaman no se quedó de brazos cruzados ante lo que consideró una injusticia contra Demet Özdemir. Actuó impulsado por un sentido de lealtad y protección, quizás también por el recuerdo de aquellos tiempos en que compartieron pantalla y se forjó una conexión especial entre ellos. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más subjetivo. ¿Estuvo bien Can Yaman al reaccionar de esta manera? Tenía derecho a defender a Demet Özdemir, incluso si ya no tienen una relación cercana. ¿O se excedió en su reacción? Esta es la pregunta del millón, la que divide a los fans y a los detractores. ¿Fue un acto de valentía y caballerosidad, o una intromisión innecesaria en la vida de otra persona? Obviamente cada uno tendrá su propia opinión al respecto. Algunos dirán que Can Yaman actuó como un caballero al defender a una amiga que estaba siendo atacada injustamente. Argumentarán que la amistad verdadera implica defenderse mutuamente, incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. Otros dirán que se metió donde no lo llamaban y que debería haber dejado que Demet se defendiera sola. Considerarán que cada persona es responsable de sus propios actos y que la intervención de terceros puede ser contraproducente. Lo cierto es que la reacción de Can Yaman ha generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans del actor lo han aplaudido por su valentía y por su lealtad a Demet Özdemir. Lo ven como un héroe que no duda en salir en defensa de los que ama. Otros, sin embargo, lo han criticado por considerarlo un acto impulsivo y desmedido. Lo acusan de buscar protagonismo y de alimentar el morbo mediático. Pero independientemente de lo que cada uno piense, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas al hablar sobre la vida privada de los famosos. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el respeto a la intimidad de las personas? ¿Es justo que los famosos tengan que soportar todo tipo de críticas y ataques sin poder defenderse? Esta es una cuestión fundamental que afecta a la credibilidad de los medios y a la salud mental de las figuras públicas. Y por otro lado, también nos invita a reflexionar sobre la amistad y la lealtad. ¿Es importante defender a nuestros amigos cuando son atacados injustamente? ¿O es mejor mantenerse al margen para evitar problemas? Esta es una encrucijada moral que todos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas. ¿Dónde trazamos la línea entre la protección y la indiferencia? No tengo la respuesta a estas preguntas, pero creo que es importante plantearlas y debatirlas. Porque al final, todos somos responsables de crear un ambiente más respetuoso y tolerante en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Debemos exigir a los medios que sean más responsables y a nosotros mismos que seamos más críticos con la información que consumimos. Ahora bien, ¿qué dice Demet Özdemir de todo esto? Pues hasta el momento la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el asunto. No sabemos si está agradecida por la defensa de Can Yaman o si prefiere que se mantenga al margen de sus problemas personales. Su silencio alimenta aún más la especulación y el misterio. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente, que siempre ha sabido defenderse sola. Así que es muy probable que no necesite que nadie la defienda, pero seguramente agradece el gesto de Can Yaman. Su trayectoria profesional es un testimonio de su talento y su perseverancia. Ha superado obstáculos y críticas con elegancia y determinación. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas. Para recapitular un poco, vimos cómo la supuesta defensa de Can Yaman a Demet Özdemir por comentarios desafortunados de un periodista ha generado controversia y debate. Analizamos las diferentes versiones de la historia, las posibles motivaciones de Can Yaman y las implicaciones de este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo. La trama se complica aún más al considerar las posibles repercusiones en la carrera de ambos actores y en la percepción que el público tiene de ellos. ¿Podría este incidente reavivar la llama de la especulación sobre su relación? ¿O podría dañar su imagen pública y generar nuevas críticas? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en defender a Demet Özdemir? ¿O se excedió en su reacción? Los leo a todos.
Además, me gustaría saber si han experimentado situaciones similares en sus propias vidas. ¿Han defendido a un amigo o familiar en una situación difícil? ¿O han preferido mantenerse al margen? Sus experiencias y opiniones son muy valiosas para enriquecer el debate. Y por supuesto, antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos muchísimos más vídeos interesantes esperándolos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. Así que manténganse conectados.